protagonistas de la vida política, intelectual y social del siglo XX en el territorio. Juan Benigar y Félix San Martín han profesado por el interés y dedicación por el estudio de los temas americanos y araucanos, posicionados desde pensamientos filosóficos que guiaron y marcaron sus acciones y escritos. Con una gran producción escrita se convirtieron en miembros correspondientes de la Junta de Historia y Numismática Americana, es decir, la Academia Nacional de la Historia. Eligieron para vivir la Patagonia, llegando en la década de 1910 a poco de la conquista por parte del Estado argentino de los territorios bajo el dominio de las sociedades indígenas y organizado en territorios nacionales. Félix San Martín nació en 1876, en Varadero, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia patricia, descendientes de un maestre del campo real del siglo XVII. Se recibe de maestro en la ciudad de Buenos Aires en 1899 y hace un breve recorrido por la carrera de letras en la UBA. En esta provincia ejerce su profesión hasta 1906. Llegó a la Patagonia en 1907 y se casó en 1908. Se establece en el territorio nacional de Neuquén como hacendado ganadero y criador de caballos pura sangre. Funda y administra el establecimiento Patria en Quilachanquil, departamento Aluminé. Desde 1934 reside en Junín de los Andes y desde 1936 se instala en el establecimiento El Atalaya, ubicado en El Malleo, departamento Huiliches. Félix San Martín fue escritor e historiador de ideas nacionalistas de raíz criollista nativista. Manifestó sus preocupaciones por el problema de la argentinización, proponiendo en los temas desarrollados lo que considera son los ideales de una unidad de la nación argentina. Adhirió al indoamericanismo en una concepción de cultura nativa de fusión hispano-indígena. Ocupó varios cargos públicos. En 1915 fue juez de paz en la localidad de Aluminé. En 1928, presidente de la Comisión de Fomento de Aluminé. En 1930, secretario de la Gobernación del territorio de Neuquén, del gobernador coronel Ernesto Maestro Piedra, y al renunciar por razones de salud, ejerció el cargo desde el 26 de febrero al 30 de septiembre de 1932 de gobernador interino del territorio. Don Félix San Martín se recibió de profesor normal en el Mariano Acosta. Vio que antes uno recibiéndose el secundario de profesor normal ya podía ejercer. No es como ahora que hay que hacer un profesorado, un estudio terciario. Allá por 1899 se recibió, ejerció la docencia en la provincia de Buenos Aires hasta 1906, donde fue director de una escuela pública. O sea, muy jovencito. Tenía... 30 años. Sí, poquito más, 32 años. Perdón, no, 30. Es verdad, 30 años, tiene razón, porque nació en 1876. 30 años era director de una escuela pública. Unos años antes, él ya formaba parte de la redacción del diario El Nacional, aquel diario que fundara Dalmacio Vélez Sarsfield. Un diario muy interesante para leer en estos tiempos, porque es la contracara, es lo que no escribe en La Nación de Bartolomé Mitre. Hay muchas cosas que se dicen en ese diario que en el otro se dicen de otra manera. O no se dicen o se tapan. Más que nada no es que se tapan, sino que tienen una mirada distinta, una ideología distinta. También don Félix San Martín, le voy a llamar don Félix a partir de ahora, vale, si me permite. Sí, cómo no. De mi parte no hay problema. No, usted sabe que yo se lo he dicho en algún programa, lo he dicho, yo es una de las personalidades de Neuquén a las cuales más admiro. En 1899 ya publicó su primer libro, que se llamaba A través de la Pampa, que era una especie de relato de viajes que referían a un viaje que él hizo a caballo por
la provincia de Buenos Aires, justamente en calidad de periodista del diario El Nacional, el que mencionamos anteriormente de Dalmacio Vélez Arfiel, que se publicaba en la ciudad de Buenos Aires. Ya para 1904 publicó su segundo libro, una novela, que se llamaba Bajo la tiranía, que era una novela histórica que dramatizaba un poco el exilio de su abuelo durante la época de Rosas. Y llega el año 1907, que es el año en donde él se radica en Neuquén. Y es prácticamente a partir de este momento en donde nosotros empezamos un poco a tener mayor referencia. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado en Buenos Aires? Bueno, tal vez personalidades con sus características, no sé si había muchas o no, pero tal vez no hubiera trascendido. Pero una persona con sus características viene a un lugar donde está todo por hacerse, donde hay muy poquita población, y rápidamente empezó a destacarse. Digamos que la pasadología es tan complicada como la futurología, ¿no? O sea, ¿qué pudo haber pasado de no haberse venido a Neuquén? Por empezar, no estaríamos hablando ahora nosotros acá de esto. Sí, eso de pasadología me encantó. Pero yo soy así, a mí me gusta acuñar palabras. Neologismo. Exactamente. Sabe que yo después le paso el programa a mucha gente y me hacen la crítica y no me perdonan una, así que les voy a aclarar de entrada que es un neologismo, ¿no? Muy bien. Para que no, sobre todo para mí. Para que no se ofendan. No, yo me ofendo fácilmente, pero... Pero no ustedes, sino las usted me está personas hablando que... a mí, me está indirectamente. No, hay personas que les hace mal el oído cuando uno utiliza un término medio raro. ¿No? Hay gente que tiene problemas por una letra. Sí, si termina en O o en E, por claro. ejemplo. Le decía que ya en 1907 se radicó en Neuquén, en el establecimiento ganadero Quilachanquil, que está en el departamento de Aluminé, muy cerquita a la frontera con Chile. Antiguo dominio, y ahora le va a sonar a usted, de la tribu de Millamán. ¿Se acuerda de Millamán? Sí, hermoso programa que hicimos. Sí, está bien. Millamán, aparte de ser un programa que hicimos, era un cacique, ¿no? Que justamente don Félix San Martín rescató la historia que tal vez hubiera quedado en el olvido y que nosotros la consideramos una historia épica del Neuquén, digna de relatarse en todas las escuelas y formar parte un poco de la identidad neuquina. La identidad neuquina no está solamente formada por los pioneros, como se le llama a la gente que vino a poblar Neuquén y que trabajó esforzadamente para construir muchas de las cosas que nosotros hoy disfrutamos, sino también está hecha por la gente que ya estaba, como decimos, que ya estaba en el avance del programa, con todo su bagaje de vivencias. Le decía entonces que don Félix estaba instalado ahí en el establecimiento de Quilachanquil, donde se destacó como propulsor de la ganadería de la zona. También, paralelamente a esa actividad, desarrollaba su talento, sus virtudes de escritor. Escribía artículos para los diarios, donde daba a conocer de qué se trataba eso del Neuquén. Porque seguramente también inspirado por el paisaje que lo rodeaba en esos lugares, ¿no? Seguramente, él amó ese lugar, él no se fue nunca más de ahí. Estuvo en ese establecimiento de Quilachanquil, después estuvo en otro muy próximo. Pero ese es el lugar que él eligió, era su lugar en el mundo. En 1908, o sea, un año después de haberse establecido en Quilachanquil, ya contrajo matrimonio con doña María Andrea Alsina, hija de Demetrio Alsina y Andrea Castellano, que eran unos terratenientes bonaerenses. Porque también, digámoslo, no es que vino con una mano atrás y otra adelante. Con una mano atrás y otra adelante, se dedicó a la ganadería, tuvo una estancia, aunque él no la denominara así, lo denominaba establecimiento ganadero. Pero bueno, no es una persona que se recibió de maestro y vino sin nada a Neuquén, como hubo otras personas que sí lo hicieron, pero eso no pone ni quita nada, simplemente es la vida que le tocó en suerte a don Félix. ¿Qué más le puedo decir de don Félix? Bueno, más allá de sus calidades como escritor, también tuvo su faceta de hombre público, ocupó cargos de relevancia en la zona,
Por ejemplo, desde 1915 hasta 1923 fue juez de paz de Aluminé. Desde 1928 hasta 1930 fue presidente de la Comisión de Fomento. Y de 1930 a 1932 fue secretario de la Gobernación del Neuquén de la gestión del coronel Enrique Mastropietra. Yo me fijé y está escrito de las dos maneras. O sea, está con su nombre italiano y con su traducción al español. ¿Ustedes dicen los cartelitos de la calle? Porque tiene una calle. Sí, hay una calle, sí. En Neuquén, no sé en Plotier. No, pero ¿sabe qué? Por ejemplo, en los listados de gobernadores de la provincia o del territorio del Neuquén, lo he encontrado escrito de las dos maneras. Desde el 26 de febrero de 1932 hasta el 30 de septiembre de ese mismo año, fue gobernador interino. O sea, él era secretario de la gobernación, pero Mastropietra fue a Buenos Aires por problemas de salud, falleciendo en Buenos Aires. Entonces, interinamente, el cargo lo ocupó don Félix, pero su lugar, más allá de los cargos que pudo haber ocupado, siempre fue Quilachánquil. Él amaba esa majestuosa soledad de esos valles, y él lo pudo traducir, pudo transmitir todo ese amor a esa majestuosidad, lo pudo transmitir en su prosa. Toda la belleza del entorno natural lo pudo traducir en su obra. Vivió en Quilachánquil más de 30 años y desde ese lugar, desde sus campos de Quilachánquil, iba a visitar bastante a un amigo suyo que estaba ahí cerquita también, en el departamento de Aluminé. No sé si le suena... Otro amigo de la casa. Sí, iba a decir, no sé si le suena, ya me lo arruinó. Pero bueno, entonces sí le suena Juan Benigar, otro amigo de la casa del cual hemos hablado, quien fue su gran amigo, a pesar de que en algún momento se distanciaron. No de que se pelearon ni nada de eso, sino simplemente que tenían diferencias... Puntos de vista distintos, ¿no? Claro, diferencias, puntos de vista distintos en la forma en que se pensaba a los pueblos originarios, cómo se pensaba al mapuche. Bueno, justamente Juan Benigar, cuando viene al territorio de Neuquén, viene invitado por Félix San Martín. Don Juan Benigar en sus primeros tiempos no estuvo acá en el Neuquén, sino en el Río Negro, allá en la zona cercana al río Colorado, en Catriel, y fue protagonista, sin quererlo, de un evento catastrófico como fue la Cresca Grande, donde don Juan Benigar perdió bastantes libretas. Él anotaba todo en libretas, todo su conocimiento lo anotaba en libretas, con anotaciones de sus investigaciones, de sus trabajos. Yo recuerdo que en aquel programa que hicimos un programa sobre Juan Benigar, cuando llegó la parte de esta especie de controversia o distintas miradas sobre el tema mapuche, yo hice el comentario que como que había ganado la mirada de don Félix San Martín, que inclusive se lo reconocía con una importante colectora de la Ruta 22, cuando a nuestro amigo Juan Benigar, vuelvo a decirlo, le otorgaron una calle de poca monta, que inclusive en unas partes de su recorrido solo entra un auto, lo cual siempre me pareció una injusticia. La longitud de la calle no implica Claro. que la persona sea más o menos. A ver quién tiene la calle más grande, digamos. Algunas producciones literarias de don Félix, por ejemplo, podemos nombrar En Tierras del Confín, Desde el Rodeo, El Lazo de Nuestras Labores Camperas, Episodios del Sitio de Montevideo, La Acción del Ejército en el Territorio de Neuquén, El Deber de la Honra, Los Primeros Exploradores de la Patagonia, Sinopsis Histórica de Hualchulauque, Entre Mate y Mate. Bueno, mire, ahí justo este último, Entre Mate y Mate, que tengo la fortuna de tenerlo. Los relatos que hay realmente son muy bellos, son, utilizando una palabra que dijimos anteriormente, son majestuosos. La prosa de Félix San Martín transforma en bello a lo mejor algo que no lo es tanto. No sé cómo decirle. Quiero describir que usted salió a la calle de noche y se tropezó con una piedra, ¿no? Y si Félix San Martín lo tiene que relatar, diría: bajo la majestuosa penumbra de la luna, el hombre, Pensando en vaya a saber qué. de bruces, cayó sobre la tierra, ¿no? Y a lo mejor
Sí, cayó. Pero bueno, y a lo mejor lo único que pasó fue que usted se tropezó. Que iban pensando en pavadas y claro. Entonces, Estaba en babia, diría mi abuelo. ¿sabe qué? Para mí esa gente es imprescindible. Porque para el resto estamos todos los mortales y para poder escribirlo de esa manera, con esa belleza, y más tratándose de temas de la tierra, del Neuquén. Y esta obra, Entre mate y mate, discúlpeme, ya lo dejo, tiene unos relatos hermosos, algunos de los cuales hemos puesto en la página de Más Neuquén. Recuerdo uno que se llama El Arreo, otro se llama Entre dos deberes. Los recomiendo, digo, porque ese libro obviamente no se consigue. Es que quien haya escuchado, por ejemplo, el programa en el que hablamos de Millamán, sobre una historia basada en Félix San Martín, o sea, basada en Millamán, escrita por Félix San Martín, realmente las descripciones que hace de las batallas, de las situaciones cotidianas, le da una épica que reitero, también hoy estoy reiterativo con cosas que digo en otros programas, como por ejemplo que si esa historia la agarra Hollywood, hace una película que después es vista por 40 millones de personas en todo el mundo, contando una historia que, contada por Félix San Martín, tal vez la historia es mucho, como usted dice, del ejemplo, yo me tropiezo con una piedra, tal vez no fue tan así, más allá de que la historia en sí misma es interesante, la de Millamán, pero contada por él adquiere características así épicas, reitero la palabra. Contada por épicas. él conmueve, esa es la diferencia. Su último libro fue El Paso de Villarrica, que lo escribió en La Atalaya. La Atalaya era el establecimiento que él tenía en el campo del arroyo Malleo, en la zona de Junín de los Andes. Ya no estaba en Quilachanquil. En esa obra, por ejemplo, don Félix transcribe una correspondencia que mantuvo con el entonces teniente coronel Juan Domingo Perón, quédese quieto. Tampoco puedo hacer el fondo musical. No. Quien se desempeñaba como agregado militar en Chile. Bueno, en ese libro hay transcripciones de esa correspondencia que están fechadas el 19 de diciembre de 1937, donde Perón le aporta valiosos datos geográficos. No se olvide una cosa, Perón escribió una geografía descriptiva del territorio del Neuquén. Entre sus muchas obras literarias, aunque esta, digamos, más que literaria es una obra científica, él fue como agregado militar en Chile, pero todos sabían, la misión de él era ser espía. Y él, justamente, para escribir una memoria, un trabajo de una geografía descriptiva, hay que tener mucha memoria. Esa memoria descriptiva de la persona que pasa por algún lugar, lo ve y pasa un mes después y lo puede escribir sin omitir ningún tipo de detalles, con una descripción casi perfecta. Bueno, justamente todos esos aportes que Perón transmitió en esas misivas le permitieron a don Félix, por ejemplo, encontrar el paso de Villarrica, que hoy conocemos como Mamuil Malal. Juan Benigar, un sabio croata en Argentina. Juan Benigar nació en diciembre del 1883 en Zagreb, Croacia. Era hijo de padres eslovenos. Su padre ejercía la docencia en un colegio en la ciudad alta de Zagreb. Así que se lo considera tanto esloveno como croata, y ambas comunidades están orgullosas de él. Juan Benigar permaneció en Zagreb hasta concluir sus estudios iniciales y rendir el bachillerato en 1902. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Graz, en Austria, por 4 años y luego permaneció en Praga cursando ingeniería civil. A los 20 años de edad tenía conocimientos de 11 idiomas. En el año 1904 y 1905 publicó en idioma croata una gramática búlgara y además 2 artículos sobre su patria, Croacia. En agosto de 1908, Benigar abandonó Europa y emprendió el camino a la Argentina. Poco se sabe del verdadero motivo que lo trajo a la Argentina.
y que lo llevó a un cambio radical en su vida. En algunos escritos del propio Juan Weniger cuenta sobre una publicación donde un sabio alemán sostenía que en un siglo todos los indios desaparecerían aquejados de diversas enfermedades, muchas de ellas provocadas por el modo de vivir del blanco. Esa lectura, según aclara el propio Weniger, le produce rabia e impotencia y jura hacer algo en defensa de los aborígenes. Faltándole 2 materias para el título de ingeniero civil, tomó la extraña decisión. Llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de agosto sin detenerse en Buenos Aires y se dirige a la Patagonia, al territorio del Río Negro, precisamente al Alto Valle, hacia el territorio donde se encontraban aquellos indios sobre los que había leído, con el propósito de ayudarlos con sus conocimientos. Se radicó en la hoy llamada ciudad de Chipoleti, donde permaneció más de un año. Un día Weniger se encaminó a pie hasta Colonia Catriel. Allí conoció a una aborigen pampeana, Eufemia Barraza, sobrina del cacique Cipriano Catriel, con quien se casó al poco tiempo. Ella le dio 12 hijos. Todos fueron iniciados en la lengua y la cultura araucanas. Weniger para esos momentos contaba con 25 años y dominaba más de una docena de idiomas: sánscrito, griego, latín, croata, esloveno, búlgaro, ruso, eslovaco, checo, alemán, inglés, italiano y francés. En su paso por Chipoleti había aprendido castellano y con el mapuche fueron 15 los idiomas en que podía expresarse. Como afirmaba, poco a poco iba penetrando el espíritu de la lengua araucana y a deducir reglas que se confirmaban por las traducciones que me hacían los indígenas. Un idioma se posee recién cuando se piensa en él, y se aprende a pensar en un idioma oyendo o leyendo los pensamientos expresados en el mismo. Estos hombres y mujeres sencillos fueron mis grandes maestros. Juan no solo celebró alianza con Eufemia, sino con toda la comunidad. Se consustanció de tal manera con la cosmovisión mapuche que se considera que aún hoy no fueron superadas sus investigaciones sobre esta cultura. Por eso recibió el apodo de Cacique Blanco. Sobre la base de sus estudios universitarios tenía conocimientos de hidráulica. Fue él quien trazó los primeros canales de riego de la localidad de Colonia Catriel para favorecer la agricultura, trabajando duramente con pico y pala. En 1932 fallece Eufemia al dar a luz al último de sus hijos. Se radicó en un paraje en el Neuquén cercano a la localidad de Aluminé, donde residiría los últimos 25 años de su vida. Allí completó su importante y numerosa obra literaria, la que emprendió quitándole horas a su descanso, dada su necesidad de realizar trabajos rurales y de telar regional. Desde 1925 reside en el departamento Aluminé, territorio nacional del Neuquén, invitado por Félix San Martín. Funda la hilandería y tejeduría Xeipuquín, nombre de su primera esposa fallecida,
con máquinas a fuerza hidráulica. Su dedicación e interés por los temas americanista-araucanista en la etnología y lingüística de Mapuzungún, con el fin de interpretar el pensamiento, el alma del pueblo araucano, a las raíces primitivas espirituales de la humanidad. Juan Benigar, vinculado al movimiento antipositivista, con ideas contrarias al cientificismo y materialismo de la filosofía positivista, manifestó en sus estudios lingüísticos, etnológicos y sociales, y en su adhesión a la teosofía, una reivindicación por lo que conforma el mundo del espíritu. Llevó a cabo una intensa tarea como crítico social, con el fin de hacer cambiar la desatención, por parte del Estado, de las necesidades de la población patagónica, el acceso a la tierra, educación, salud, etc., utilizando diferentes vías de comunicación, diarios, revistas, notas e informes a las autoridades. Realizó denuncias, reclamos legales, alegatos en defensa de derechos y propuso modos y medios de satisfacerlas, siendo la principal problemática el injusto, inconsulto y criminal régimen de tierras fiscales. En 1938, Juan Benigar se casó con Rosario Peña, de la comunidad mapuche, en Aluminé, Neuquén, y con ella tuvo 4 hijos. En la actualidad ha sido rescatado y puesto en valor, siendo uno de los mitos de la cultura de la provincia de Neuquén, conocido como el sabio que murió sentado. Poseía conocimientos de ingeniería civil, además fue un idóneo lingüista, historiador y antropólogo. En el año 1924 fue nombrado miembro correspondiente de la Junta de Historia y Numismática Americana, actual Academia Argentina de la Historia. El nombramiento permitió vincularlo a la mayoría de los intelectuales del país y extranjero, con quien mantuvo permanente correspondencia, ayudado por sus amplios conocimientos de distintos idiomas. Denunció frecuentemente los problemas que acuciaban al pueblo que lo había acogido. Anticipándose a las actuales líneas de trabajo que operan sobre la multiculturalidad, la diversidad y la construcción de identidades, al mismo tiempo, su actividad en cuanto intelectual demostró esa toma de conciencia escéptica, comprometida, inquebrantablemente consagrada a la investigación racional y a la valoración moral. Respecto a su obra, dijo Benigar que mi proyecto primitivo ha sido proceder en las investigaciones lingüísticas sistemáticamente, sirviéndome de guía la construcción de los idiomas europeos que conozco. Cambié de método y resolví reunir un número grande de ejemplos, sin insistir en que los indígenas me los expliquen, advertido ya que tal insistencia es a menudo contraproducente. Juan Benigar mostró al mundo científico de la época la estructura mental de una cultura desconocida y en algunos casos despreciada. El amplio espectro de la cultura mapuche, la profundidad de sus observaciones, sus vivencias y formación científica hacen que sea su obra un documento inestimable de permanente vigencia. Se ha afirmado en base al estudio de sus textos que constituyen esos elementos de juicio suficientes para sentir el estar en presencia de una personalidad singular,
de un hombre de tal calibre intelectual y tal cultura como para erigirse, tal vez, en único en toda la historia de la Patagonia. Si a ello agregamos sus méritos como indigenista, que se derivan del hecho de haber sido el mejor conocedor de la lengua araucana, además de uno de los investigadores que más profundizara en la psicología y aún la filosofía del pueblo araucano hablante, entiendo que la proposición presente no necesita de ulteriores argumentos. La licenciada en Letras Lidia Bruno realizó un inventario crítico de la obra de Benigar. Al respecto, expresó primero el asombro, luego la reflexión crítica y finalmente el agradecimiento a este investigador por haberme hecho gozar de su fantástica aventura intelectual. La historia de Benigar es sencillamente fascinante. Fue un hombre de cultura y erudición excepcionales. Además de sus muchos escritos publicados, realizó anotaciones en cuadernos que no han sido aún debidamente estudiados. Compuso también un diccionario polilingüe de 13 idiomas comparados, que una crecida del río Colorado se llevó para siempre. Fue quien hizo el sistema de riego por canales en Catriel a comienzos del siglo y construyó un telar en Aluminé para vender telas a los ingleses. Su entrega a la causa de los derechos mapuches es conmovedora. Falleció cuando contaba 67 años en enero de 1950, dejando el magnífico ejemplo de haber puesto siempre sus ideales al servicio de sus semejantes y en pro de una causa común.